En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, existía un parque conocido como Parque Whispering Pines. Era el refugio perfecto para las familias que buscaban escapar del bullicio de la ciudad. Los domingos, el parque se llenaba de risas infantiles, picnics y juegos. Sin embargo, sus árboles altos y senderos sinuosos escondían un oscuro secreto. Cerca del parque, al borde del bosque, se encontraba una vieja cabaña. Esta cabaña, con su estructura decrépita y su aire de misterio, siempre había sido un tema de conversación entre los habitantes del pueblo. Los más viejos del lugar recordaban haberla visto en pie desde su juventud y decían que nunca había sido habitada por nadie conocido. Era una estructura ruinosa, con ventanas tapadas por tablones y un jardín invadido por maleza. Las plantas trepaban por las paredes y el techo parecía a punto de colapsar. A pesar de su estado, la cabaña tenía un aura que atraía a los curiosos, aunque pocos se atrevían a acercarse demasiado. Nadie sabía quién vivía allí, pero los rumores eran abundantes. Algunos decían que estaba embrujada, otros que era un refugio para criminales. Las historias variaban, pero todas coincidían en que la cabaña no era un lugar seguro. Los niños del pueblo, en particular, se deleitaban inventando historias de terror sobre la cabaña y sus posibles habitantes. Algunos decían que era el hogar de un anciano solitario, otros afirmaban haber visto a un hombre de mediana edad, con una mirada fría y perturbadora. Este hombre, según los rumores, solo salía de noche y evitaba cualquier contacto con los demás. Su presencia añadía un toque de inquietud a la ya misteriosa cabaña. Los niños lo llamaban el hombre del bosque. Para ellos, era una figura casi mítica, un personaje de sus pesadillas y juegos. Se contaban historias de cómo el hombre del bosque se llevaba a los niños que se portaban mal, y estas historias se transmitían de generación en generación, aumentando el miedo y la fascinación por la cabaña. Una tarde de verano, la tranquilidad del parque se rompió cuando una madre gritó desesperada. Su voz resonó por todo el parque, atrayendo la atención de todos los presentes. La mujer corría de un lado a otro, buscando a su hijo con una expresión de pánico en su rostro. Su hijo, un niño de 6 años llamado Lucas, había desaparecido. La madre, con lágrimas en los ojos, describía a Lucas a cualquiera que la escuchara, esperando que alguien lo hubiera visto. La comunidad se unió rápidamente para ayudar en la búsqueda, pero el miedo comenzaba a instalarse en los corazones de todos. Según otros niños, lo vieron alejarse hacia los árboles siguiendo una pelota que había rodado hacia el bosque. La pelota, un simple juguete, se había convertido en el catalizador de una tragedia. Los niños describieron cómo Lucas había corrido tras ella sin pensarlo 2 veces, desapareciendo entre los árboles antes de que pudieran detenerlo. Aunque se organizó una búsqueda inmediata, Lucas no apareció. La comunidad, armada con linternas y una determinación feroz, peinó el bosque durante horas. Los gritos de su nombre resonaban en la oscuridad, pero no hubo respuesta. La noche cayó, y con ella, la esperanza de encontrar a Lucas se desvanecía. Los días se convirtieron en semanas, y el caso de Lucas quedó sin resolver. Los carteles de Se Busca con su rostro aparecieron por todo el pueblo, pero con el tiempo, comenzaron a desvanecerse y a ser reemplazados por otros. La familia de Lucas vivía en un estado de angustia constante, esperando un milagro que nunca llegó. Sin embargo, no fue el único. La desaparición de Lucas fue solo el comienzo de una serie de eventos inquietantes. La comunidad, ya en estado de alerta, comenzó a notar un patrón perturbador. Los niños seguían desapareciendo y siempre cerca del bosque. En los meses siguientes, más niños comenzaron a desaparecer. Cada desaparición era un golpe devastador para la comunidad. Los padres vivían con el miedo constante de que sus hijos fueran los siguientes. Las autoridades estaban desconcertadas, incapaces de encontrar pistas que explicaran las desapariciones. Siempre ocurría lo mismo, un momento de distracción, y el niño ya no estaba. Los padres describían cómo, en un abrir y cerrar de ojos, sus hijos desaparecían sin dejar rastro. La sensación de impotencia y desesperación se apoderaba de todos. Lo único en común era que las desapariciones ocurrían cerca del bosque. El bosque, que antes era un lugar de juegos y aventuras, se había convertido en un lugar de miedo y tragedia. La comunidad sabía que algo oscuro acechaba entre los árboles, pero nadie sabía qué o quién era responsable. Entre los rumores que circulaban,
Uno en particular inquietaba a los habitantes. Algunos afirmaban haber visto a un hombre extraño en el parque, observando desde la distancia. Siempre vestía ropa oscura y parecía evitar el contacto con otros. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero una cosa era segura: nunca se alejaba demasiado del bosque. La policía interrogó a los pocos testigos que afirmaban haberlo visto, pero no lograron encontrar ninguna pista concreta. El miedo comenzó a apoderarse del pueblo, y las familias dejaron de visitar el parque. Emma, una joven periodista local, no podía ignorar la conexión entre las desapariciones y el misterioso hombre. Movida por su instinto, decidió investigar. Una noche, armada con una linterna y su cámara, se aventuró al bosque. La cabaña que todos evitaban era su destino. Cuando llegó, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La cabaña parecía aún más aterradora en la oscuridad. La puerta estaba entreabierta, y una débil luz amarillenta se filtraba desde el interior. Emma respiró hondo y cruzó el umbral. El interior era peor de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de marcas y dibujos infantiles, pero lo que más la perturbó fue un rincón lleno de juguetes desgastados y fotografías de niños. Entre ellas, reconoció a Lucas y otros menores desaparecidos. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Antes de que pudiera reaccionar, alguien la agarró por la espalda y todo se volvió negro. Cuando Emma recuperó la conciencia, estaba en un sótano oscuro y húmedo, sus manos estaban atadas, y el único sonido era el goteo constante del agua. Frente a ella, sentado en una silla, estaba el hombre del bosque. Su rostro era delgado, con ojos hundidos que irradiaban una extraña mezcla de tristeza y locura. Hombre del bosque, ¿por qué te metiste aquí? Emma, ¿qué les hiciste a los niños? Hombre del bosque, los protegí. Este mundo es cruel con los inocentes. Aquí, conmigo, están a salvo. Emma, eso no es protección. Los separaste de sus familias. Hombre del bosque, las familias no entienden. Los niños necesitan un lugar donde puedan ser libres, lejos de los gritos y las reglas. Yo les doy eso. Emma sabía que debía escapar antes de convertirse en su próxima víctima. Aprovechando un momento de distracción, logró desatar sus manos y encontró una barra de metal en el suelo. Cuando el hombre se acercó, lo golpeó con todas sus fuerzas, dejándolo inconsciente. Corrió por el sótano y subió las escaleras, encontrando una trampilla que llevaba al exterior. Al salir, vio las primeras luces del amanecer. Sin detenerse, corrió hacia el pueblo y alertó a la policía. Con la información de Emma, las autoridades registraron la cabaña y encontraron a varios niños en el sótano, desnutridos pero vivos. El hombre del bosque fue arrestado, y aunque nunca confesó, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los niños fueron reunidos con sus familias, pero el trauma de lo vivido dejó cicatrices que tardarían en sanar. El parque Whispering Pines fue clausurado, y la cabaña quedó abandonada. Algunos dicen que aún se escuchan risas infantiles cerca del bosque, como un eco de las almas que estuvieron atrapadas allí. Aunque el hombre del bosque estaba tras las rejas, su historia siguió aterrorizando al pueblo. Las familias ya no se sentían seguras, y las risas que alguna vez llenaron el parque se convirtieron en un recuerdo lejano. Emma, aunque había sido aclamada como una heroína, nunca pudo olvidar la mirada de los niños y la sombra oscura que habitaba en aquella cabaña. El bosque, testigo de tantos horrores, permaneció como un recordatorio de lo que ocurre cuando la oscuridad se esconde a plena vista. Semanas después de la desaparición de Lucas, otra familia sufrió la misma tragedia. Esta vez fue una niña de 8 años llamada Sophie Carter, quien se desvaneció mientras jugaba con su cometa cerca del bosque. Al igual que Lucas, parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. La comunidad entró en pánico. Las familias dejaron de visitar el parque y comenzaron a proteger a sus hijos con desconfianza y temor. Las autoridades incrementaron la vigilancia, patrullando el parque y sus alrededores, pero no lograron detener lo inevitable.
En los meses siguientes, 3 niños más desaparecieron, un grupo de hermanos que exploraba un sendero cercano al bosque y un niño de 9 años que jugaba con su perro en la zona. Cada caso seguía el mismo patrón, el bosque era el último lugar donde se les había visto. Emma Foster, una joven periodista local, no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Desde pequeña, Emma había sentido una conexión especial con su pueblo natal, Willowshade. Las historias y leyendas que rodeaban el lugar siempre habían despertado su curiosidad, pero nunca había imaginado que se vería tan involucrada en una de ellas. Había crecido en Willowshade y conocía las leyendas sobre el hombre del bosque, pero hasta entonces las había considerado simples cuentos. Las historias de sus abuelos sobre el misterioso hombre que vivía en el bosque siempre le habían parecido exageraciones para asustar a los niños. Sin embargo, con el paso del tiempo, las desapariciones en el pueblo comenzaron a aumentar, y Emma no pudo evitar notar un patrón. Ahora, sin embargo, las desapariciones parecían demasiado reales, demasiado conectadas con esa figura misteriosa. Cada vez que alguien desaparecía, siempre había un rastro que conducía al bosque. La gente del pueblo comenzó a murmurar más sobre el hombre del bosque, y Emma decidió que era hora de investigar más a fondo. Decidida a descubrir la verdad, comenzó a investigar la historia de Victor Crane. Victor era un nombre que aparecía repetidamente en los registros antiguos del pueblo. Emma descubrió que había algo inquietante en la forma en que la gente hablaba de él, como si fuera un secreto oscuro que todos preferían olvidar. Según los registros locales, Victor había vivido en la cabaña desde hacía más de 30 años. La cabaña estaba situada en una parte remota del bosque, lejos de los senderos habituales. Emma se preguntaba cómo alguien podía vivir tan aislado durante tanto tiempo sin levantar sospechas. Era un hombre reservado que rara vez interactuaba con los habitantes del pueblo. Los pocos que lo habían visto describían a un hombre de pocas palabras, siempre con una mirada distante. Emma se preguntaba qué secretos guardaba Victor y por qué había elegido una vida tan solitaria. Algunos vecinos recordaban vagamente haberlo visto en el parque años atrás, sentado en un banco con una mirada inquietante, observando a los niños jugar. Esta imagen se quedó grabada en la mente de Emma, y se preguntaba qué pensamientos pasaban por la mente de Victor mientras observaba a los niños. Después de eso, había desaparecido de la vista pública, convirtiéndose en un enigma. Nadie sabía realmente qué había sido de él, y las historias sobre su desaparición eran tan variadas como inquietantes. Algunos decían que se había vuelto loco, otros que había encontrado algo en el bosque que lo había cambiado para siempre. Emma dedicó semanas a recolectar información. Pasaba horas en la biblioteca, revisando viejos periódicos y registros. Cada pequeño detalle que encontraba la acercaba más a la verdad, pero también aumentaba su inquietud. ¿Qué había descubierto Victor en el bosque? ¿Y cómo estaba relacionado con las desapariciones recientes? Revisó archivos en la biblioteca, entrevistó a vecinos y habló con familiares de las víctimas. Cada conversación revelaba un nuevo fragmento del rompecabezas. Algunos vecinos recordaban haber oído ruidos extraños provenientes del bosque, mientras que otros hablaban de luces misteriosas en la noche. Finalmente, reunió el valor para acercarse al bosque una noche, decidida a descubrir qué ocultaba Victor Crane. Con una linterna en mano y su corazón latiendo con fuerza, Emma se adentró en la oscuridad, sabiendo que lo que encontraría podría cambiar su vida para siempre. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta, y Emma estaba lista para enfrentarla. Con una linterna y una cámara, Emma se aventuró al bosque. La noche era oscura y el aire estaba cargado de misterio. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia. Emma había oído historias sobre este bosque, historias de desapariciones y de una cabaña que nadie había visto en años. Pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Decidida a descubrir la verdad, siguió adelante, con la linterna iluminando su camino y la cámara lista para capturar cualquier evidencia. Los árboles, altos y retorcidos, parecían cerrar el paso mientras avanzaba por el sendero. Sus ramas se entrelazaban como si quisieran atraparla, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. Emma sentía que el bosque la observaba, que cada sonido era una advertencia, pero no se detuvo. Sabía que la cabaña estaba cerca, y que debía seguir adelante. Finalmente,
llegó a la cabaña. La estructura se alzaba ante ella, vieja y abandonada, como un fantasma del pasado. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una extraña sensación de logro. Había encontrado la cabaña de la que todos hablaban, y ahora debía descubrir sus secretos. La estructura estaba en ruinas, con tablones podridos y ventanas cubiertas de suciedad. Parecía que nadie había puesto un pie allí en décadas. Sin embargo, había algo en la cabaña que la hacía sentir inquieta, como si no estuviera completamente deshabitada. Emma se acercó con cautela, observando cada detalle, buscando cualquier señal de vida. Sin embargo, una tenue luz se filtraba por los huecos de las cortinas, indicando que alguien estaba dentro. Emma se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién podría estar en un lugar tan remoto y olvidado? La curiosidad la empujó a seguir adelante, a descubrir quién o qué estaba dentro de la cabaña. Emma se acercó con cautela y espió por una rendija. Lo que vio la dejó sin aliento. El interior de la cabaña estaba lleno de cosas que no esperaba encontrar. Había juguetes infantiles apilados en un rincón, como si alguien hubiera dejado de jugar de repente y nunca hubiera vuelto. El interior estaba lleno de cosas que no esperaba encontrar. Juguetes infantiles apilados en un rincón, cubiertos de polvo y telarañas. Parecía que el tiempo se había detenido en ese lugar, que los niños que una vez jugaron allí habían desaparecido sin dejar rastro. Ropas pequeñas colgadas en ganchos, como si los niños hubieran dejado sus abrigos y nunca hubieran regresado. Emma sintió una punzada de tristeza al ver las pequeñas prendas, imaginando las historias de los niños que una vez vivieron allí, y dibujos pegados en las paredes, algunos claramente hechos por niños. Los dibujos eran simples, pero llenos de vida y color. Mostraban escenas de felicidad y juego, un contraste inquietante con el estado actual de la cabaña. Sintió que el corazón se le aceleraba. La cabaña estaba llena de recuerdos, pero también de un misterio que la hacía sentir incómoda. ¿Qué había pasado con los niños? ¿Por qué la cabaña estaba abandonada? Emma sabía que debía encontrar respuestas, pero también sentía un creciente temor. De repente, un crujido detrás de ella la hizo girarse. Era Víctor. Emma se quedó paralizada, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué hacía él allí? ¿La había seguido? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras trataba de entender la situación. Un hombre alto y delgado, con cabello desordenado y ojos oscuros que la miraban con una mezcla de furia y sorpresa. Víctor siempre había sido una figura misteriosa en el pueblo, alguien de quien todos hablaban pero que pocos conocían realmente. Su presencia allí solo añadía más preguntas al misterio de la cabaña. Antes de que pudiera reaccionar, él la sujetó por el brazo y la arrastró al interior de la cabaña. Emma luchó, pero Víctor era más fuerte. La oscuridad de la cabaña la envolvió y supo que estaba a punto de descubrir la verdad, una verdad que quizás desearía no haber encontrado nunca. Emma despertó en un sótano oscuro. Sus manos estaban atadas con una cuerda, y el aire era pesado con el olor a humedad. Frente a ella estaba Víctor, sentado en una silla vieja, observándola con una sonrisa torcida. Víctor, ¿por qué viniste aquí? Emma, estoy buscando a los niños, ¿dónde están? Víctor, los niños están a salvo. El mundo allá afuera es cruel, Emma. Los padres no los cuidan como deberían. Aquí están protegidos, libres de dolor. Emma, eso no es libertad, los ha separado de sus familias. Víctor, ellos no lo entienden, pero yo sí, yo sé lo que es ser abandonado, olvidado. No voy a permitir que eso les pase a ellos. Mientras hablaba, Emma notó algo en una esquina del sótano, una trampilla medio oculta bajo una alfombra. Si podía distraerlo lo suficiente, tal vez tendría una oportunidad de escapar. Con una rapidez que sorprendió incluso a Emma, logró desatar las cuerdas que ataban sus manos. Tomando un trozo de madera del suelo, golpeó a Víctor en la cabeza, dejándolo aturdido. Aprovechó el momento para correr hacia la trampilla y abrirla. Al hacerlo, descubrió un pasadizo estrecho que parecía conducir hacia el exterior. Gateó por el pasadizo mientras escuchaba los gritos de Víctor detrás de ella. Finalmente, salió al bosque y corrió hacia el pueblo sin mirar atrás. Al llegar, alertó a la policía, quienes organizaron un operativo para registrar la cabaña. La redada en la cabaña reveló algo que el pueblo nunca olvidaría.
En el sótano las autoridades encontraron a los niños desaparecidos. Estaban vivos, pero desnutridos y aterrorizados. Habían sido retenidos por Víctor durante meses, obligados a vivir bajo sus retorcidas ideas de protección. Víctor fue arrestado, pero nunca confesó sus crímenes. Insistía en que lo había hecho por el bien de los niños, que el mundo era un lugar cruel y que él era su salvador. Fue condenado a cadena perpetua, pero su nombre se convirtió en sinónimo de terror en Willowshade. Aunque los niños fueron rescatados, el impacto de las desapariciones dejó cicatrices profundas en el pueblo. Las familias se alejaron del parque, y el bosque quedó como un lugar maldito. Emma, aunque considerada una heroína por su valentía, no pudo olvidar las sombras de los niños, ni la mirada perturbadora de Víctor. El parque Whispering Pines fue cerrado, pero los rumores persistieron. Algunos decían que aún se escuchaban risas infantiles en el bosque, mientras que otros aseguraban haber visto una figura alta y delgada entre los árboles, observando en silencio. El hombre del bosque había sido atrapado, pero su leyenda vivía, una advertencia para quienes osaran acercarse demasiado a los oscuros secretos que aún habitaban el corazón del bosque.